Hola, bienvenido al mágico mundo de Fred Cuentacuentos. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo libro. Se titula El hombre en busca de sentido, escrito por Viktor Frankl. Y vamos a ello. Sin demoras, comencemos. Prefacio. El escenario del hombre en busca de sentido se dibuja sobre el atroz paisaje de la vida en los campos de concentración nazis. Enfocar esa tragedia en su conjunto amortigua el impacto de la turbación y es capaz de mitigar la sensación de crueldad del Holocausto. Al contemplar sus hileras de tumbas en perfecta simetría, el honroso cementerio de Auschwitz solo parece albergar una multitud de personas recordadas con una dignidad póstuma tras una muerte sin sentido. Sin embargo, el panorama cambia radicalmente si ante cada tumba el espectador juega con la imaginación y percibe un sinfín de vidas malogradas. En ese hueco podría yacer una persona que en plenitud de energías emprendía un prestigioso proyecto profesional. Aquí, una madre que ha muerto con la angustia de ignorar cuál ha sido la suerte de unos hijos arrancados de su regazo. Allá, uno junto al otro, un matrimonio, un hombre y una mujer que tras sortear los avatares de una larga existencia esperaban con sosiego envejecer juntos. Más allá, a una joven le abortaron los sueños de un feliz matrimonio. Todavía más allá, el cuerpo inerme de un niño o una niña que aún conserva la sonrisa helada de una vitalidad en expansión. Esa suma de sufrimientos silenciosos, más el infernal horror de la brutal monstruosidad, aciertan a vislumbrar el dramatismo y la barbarie de los campos de concentración. Una de aquellas vidas rotas fue la de Viktor Emil Frankl, 1905-1997. Situémonos en los años 40 del pasado siglo en la ciudad de Viena. En esos tiempos, Viena aún ejercía un notable influjo y embrujo en los ambientes intelectuales de la época, por su mecenazgo en las artes y la cultura. Aquella Viena, nadie lo puede negar o menospreciar, era un foco excepcional de la cultura, las artes y el civismo europeos. Se ha dicho bien que Viena es el último esplendor del pasado, L. Vragnovic. Y además, para un psiquiatra, Viena era el lugar de Sigmund Freud y de Alfred Adler, también de Viktor Frankl. Viktor Frankl, por esas fechas, comenzaba a despuntar como un profesional prestigioso. Se encontraba bien posicionado en los círculos médicos y académicos y disponía de una prometedora consulta privada. En 1940 había sido nombrado director de la sección de neurología del Hospital de Rothschild, que atendía únicamente a pacientes judíos. El hecho de que hubiese aceptado ese nombramiento suponía un desafío y una temeraria audacia, pues ya arreciaba la persecución nazi. Crecía su fama de profesor competente e ingenioso, y en los ambientes psiquiátricos aún resonaban entre censuras y alabanzas las públicas controversias de aquel joven médico con las autoridades del momento, Freud y Adler. Esas discusiones científicas lo encaminaron hacia una crítica superación del psicoanálisis. Frankl recogió entonces en un texto sus aportaciones personales para una rehumanización de la psiquiatría, tanto teóricas, análisis existencial, como técnicas, logoterapia. El manuscrito ya se encontraba en fase de encontrar editor. Había depositado grandes esperanzas en ese libro. Personalmente vivía el afectuoso y sereno ambiente familiar de siempre, de una familia de origen judío, que empezaba a superar las penurias económicas gracias a los nuevos ingresos de Víctor. A ese remanso hogareño se unió la feliz boda con la joven Tilly Grosser, diciembre de 1941, también judía de origen. Esa tranquilidad profesional y familiar chocaba con la situación de encrucijada social que se vivía en la calle, y habían comenzado abiertamente la destrucción de sinagogas y el confinamiento y deportación de la población judía, una población dominada por el miedo y la angustia ante el futuro. La familia Frankl entendió el dramatismo de la situación y buscó una salida. La única alternativa sensata parecía la huida. Estela, la hermana de Víctor, huyó a Australia. El hermano intentó una salida hacia Italia como refugiado político, pero fue descubierto por los servicios de seguridad y lo deportaron junto a su mujer e hijos al campo de Auschwitz y allí murieron. Viktor Frankl consiguió un visado para emigrar a los Estados Unidos. Este visado le permitía la salida de Austria y le abrió oportunidades inesperadas de desarrollo profesional. Pero sus padres únicamente disponían de una documentación insegura que no superaría el más ligero control de las autoridades. Además, como ya eran ancianos, quedarían ciertamente desvalidos si no contaban con la ayuda de ningún hijo. La situación de sus padres planteó a Frankl una grave duda de conciencia. ¿Cuál era mi responsabilidad?
ocuparme de mi obra o cuidar de mis padres. Tras profundos titubeos, optó por dejar vencer la visa. Fue una decisión heroica, aunque él lo cuenta con sencilla naturalidad. Evidentemente, el campo de concentración fue mi real prueba de madurez. No estuve obligado a presentarme. Hubiese podido escapar de ello y emigrar a tiempo a Norteamérica. Hubiese podido desarrollar la logoterapia en América, cumpliendo así con la misión de mi vida, pero no lo hice. Y así llegué a Auschwitz. Por supuesto, al dejar caducar el visado a Estados Unidos sucedió lo previsible. Unas semanas después, la familia Frankl fue deportada. No es ese el único suceso que roza el heroísmo en la biografía de Frankl. Recordaré otro que atañe a nuestro asunto, tanto en lo personal como en lo profesional. Ocurrió nada más entrar en Auschwitz. Los prisioneros debían desprenderse de todas sus pertenencias. Sin embargo, Frankl fue incapaz de renunciar al manuscrito que contenía su obra científica y que ocultó en el primer registro. Intentó esconderlo en un repliegue de su chaqueta, pero también se apoderaron de ella. Así lo cuenta Frankl. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitarían todo, absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos acercándome sigilosamente. Señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije: «Mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida, pero no lo puedo evitar. Necesito conservar este manuscrito como sea. Es el trabajo de toda mi vida, ¿comprendes?». Parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad, la palabra más omnipresente de la jerga del lager: «¡Mierda!». Con una sorna macabra y los correspondientes improperios, los guardias del campo rompieron el manuscrito en su presencia. En 2 o 3 minutos destrozaron su trabajo y sus investigaciones de años. Aquel libro en el que había depositado tantas esperanzas, pese a todo, la historia del manuscrito continúa. En el invierno y la primavera de 1945 se desató una epidemia de tifus que contagió a muchos reclusos. Algunos síntomas de la enfermedad eran extremadamente desagradables: la irreprimible aversión a la comida, que incrementaba el peligro de muerte, y los horribles ataques del delirio. Para no sucumbir a esos aterradores ataques intentábamos no dormir. Yo lo lograba improvisando conferencias imaginarias y me propuse reconstruir el manuscrito perdido en la cámara de desinfección. Garabateaba en taquigrafía las palabras esenciales en pequeños trozos de papel. Fueron 16 noches de fiebre en vela. Esperaba que aquellas notas le sirvieran de guión para rehacer el libro si alguna vez era liberado. Este suceso ocurrió en el campo de Turkheim y el libro era Psicoanálisis y Existencialismo. Alcanzado este punto, conviene interrumpir la narración para formular un comentario. Uno de sus biógrafos, Alfred Langley, hace especial hincapié en el posible riesgo de desvirtuar la figura de Frankl si enfatizamos demasiado los hechos heroicos que señalan su vida. Lo dice así: «Más allá de toda la veneración que merezca como hombre y de todo el respeto que pueda sentirse por su contribución humana y científica, Frankl no debe ser eximido de la discusión crítica, debe ser inteligible para nosotros, comprensible, tangible, y también debe poder llegar a ser piedra de escándalo y de contradicción. De este modo, su vida y su obra seguirán vivas entre nosotros y no estarán a las alturas de un pedestal, ajenas a la vida cotidiana, inalcanzables, expuestas solo al polvo de la historia». El comentario es acertado y mesurado. Frankl es un científico y debe ser juzgado y evaluado según su pensamiento y quehacer psiquiátrico. Su figura y su magisterio se engrandecen a la par de sus aportaciones y descubrimientos profesionales, tanto médicos como antropológicos. Bien es verdad que la personalidad de las figuras históricas puede erigirse en un icono de referencia para el público en general. Sus opiniones y gestos suelen trascender el espacio de su estricto magisterio profesional, pero también es cierto que algunos entusiastas de Frankl exageran al presentarlo como un hombre deslumbrantemente heroico, inigualable, y ese no era el hombre Frankl. La biografía de Frankl, como la de los grandes hombres, se sustenta en la paradoja de los contrastes, tanto en la naturalidad con que se asumen sus éxitos como en la fortaleza para superar los fracasos, desde la intensidad de sus pasiones y proyectos hasta la hondura de sus desencantos. Los hombres ilustres siempre recomienzan, y eso los convierte en admirables e imitables. Para hacerse imitable no se precisa esconder algún suceso oscuro o denigrante, pero sí resulta necesario percibir el ángulo frágil de su entereza. Y Frankl también presenta un ángulo frágil. No necesitamos curiosear en su vida. Frankl reconoció a Haddon Kleinberg, otro de sus biógrafos, el largo nihilismo existencial de su juventud y que no en todas las épocas de la vida vivió de acuerdo con sus principios, y nos consta además que sufrió desgarradores decaimientos. El primero ocurrió a las pocas semanas de su entrada en Auschwitz. Al igual que la mayoría de los prisioneros, experimentó el shock del internamiento con su correspondiente desplome del ánimo, a lo que vino a sumarse la ausencia de su mujer, embarazada de su primer hijo,
la muerte de su padre tras una horrible agonía y la despedida de su madre en el campo de Theresienstadt, con el convencimiento de verla por última vez. Vio desbaratados los esfuerzos profesionales de 2 décadas y, como sus compañeros de reclusión, comenzó ya a notar los síntomas típicos del rigor de la vida en el campo: extenuación, malnutrición, vestimenta escasa y harapienta, piojos, edemas, enfermedades, congelamiento, hambrunas. Y a todo ello se ha de añadir la presunción de un futuro pavoroso que hasta les hacía mirar a la muerte con un cierto desdén. En tales condiciones, en el campo de Kaufering 3 se dejó abatir por una insidiosa desesperanza. En medio de ese desaliento, sostuvo una larga conversación con su amigo Benscher, al que había canjeado un cigarrillo por una sopa aguada con algo de sabor a caldo. Benscher llegó a ser un famoso actor de la televisión austriaca. Años después, Frankl reconoció públicamente que con aquella conversación Benscher lo devolvió a la vida. El segundo intenso decaimiento lo padeció a los pocos meses de la liberación, que llegó el 27 de abril de 1945. Con la ansiada liberación no terminaron los sufrimientos. Disminuir la tensión acumulada en los años de internamiento tomaba su tiempo, muy lento. Frankl se encontraba físicamente exhausto y psicológicamente débil. Pasó unos meses de convalecencia en Múnich, donde se enteró de la muerte de su madre. No había superado la selección, por lo que entró directamente a las cámaras de gas de Birkenau. Después se confirmó la muerte de su mujer. La añoranza de su mujer despertó en Frankl el último e imborrable recuerdo vivido junto a ella. Los nazis no permitían dar a luz a las mujeres judías, y por eso fue forzada a abortar al ingresar a Auschwitz. Antes de consumarse el aborto, Frankl y su mujer decidieron dar nombre a la criatura: Harry o Marion, según hubiese nacido hombre o mujer. De ahí la aparentemente enigmática dedicatoria de su libro Psicoterapia de Humanismo: para Harry o Marion, que no han nacido todavía. No llegó a Viena sino hasta agosto. De acuerdo con un sencillo balance, la situación se presentaba desoladora. Sin familia, sin hogar ni cobijo, sin dinero, sin trabajo, casi sin amigos. La mayoría de sus conocidos habían muerto en los campos. Los pocos que regresaron se encontraban en su misma condición de precariedad, y aquellos que permanecieron en Viena comenzaban a caer en desgracia por su pasado pronazi. No tenía nada ni a nadie. De nuevo lo atacó la insidiosa desesperanza. Fue a desahogarse con su amigo y vecino Paul Pollack. Al recordar la muerte de sus padres y de su mujer, Frankl no consiguió reprimir su llanto, un prolongado llanto. Al atardecer visitaron al Dr. Tuckman, por si aún conservaba algún contacto para abrirle alguna puerta a Frankl. Tuckman, con realismo, les expuso las dificultades para encontrar trabajo en aquellos tiempos. No obstante, prometió tratar el asunto con máximo interés. Al despedirse de Tuckman y de Pollack, Frankl se siente aturdido y derrotado. Pero esta vez se conjuró consigo mismo para rehacer aquel libro suyo con la ayuda de las notas que había tomado en el tiempo. La tarea resultó más sencilla de lo previsto, porque Paul Pollack guardaba una vieja copia del manuscrito que Frankl le había entregado en custodia, junto con otros recuerdos familiares la noche anterior a su deportación. Frankl lo había olvidado. Con los apuntes del campo y el viejo manuscrito pronto acabó la redacción definitiva de psicoanálisis y existencialismo. Tuckman le ofreció un puesto de neurólogo inicialmente provisional que le procuró los recursos mínimos para alquilar una habitación y sobrevivir decorosamente. También conoció a Leonor Katarina Spintz, una enfermera de ojos vivarachos y de una dulzura cautivadora. En definitiva, Frankl recobraba pausadamente el vigor físico y psíquico y también la ilusión. El éxito de Psicoanálisis y Existencialismo, 3 ediciones en el mismo año, resultó uno de los factores principales para reintegrar a Frankl en los afanes de la vida cotidiana. Parecía casi recuperado, sin embargo notaba un ligero desasosiego afectivo que repercutía en su ánimo, ahora frágil y tornadizo. Comprendió que en su interior aún continuaba abierta la herida de la salvaje indignidad sufrida en el lager. Debía cicatrizar con presteza. Eligió la catarsis como terapia. Para ello decidió refundir en un escrito las atrocidades vividas en el campo, suponiendo que al verbalizarlas liberaría su pesada carga emocional. Y así nació la idea de este libro. Conviene retratar la escena. Debemos situarnos en una Viena sumida en la pobreza y afanada en la tarea de la reconstrucción, diciembre de 1945. Frankl vive en una habitación de alquiler con pocos muebles, bastante destartalados, con una luz escasa y con las ventanas tapadas con tablones debido a la falta de cristales. Cada amargo recuerdo aviva con crudeza sus sentimientos. Formula y reformula cada frase hasta encontrar la palabra adecuada, intenta expresarse con la precisión con la que un cirujano maneja el bisturí. Trabaja a ritmo frenético, deambulando por la habitación de un extremo a otro. 3 secretarias por turnos transcriben taquigráficamente el torrente de pensamientos dictados por Frankl.
De vez en cuando, rendido y conmovido, se sienta en una silla y llora. Las secretarias respetan discretamente aquella irrefrenable erupción de emociones y sufrimientos. En 9 días la obra estaba concluida. En esos 9 días, Frankl limpió de su intimidad hasta la más mínima mota de rencor o resentimiento. No olvidó la experiencia de los campos, pero sí superó su experiencia personal. La crónica de este libro es sugestiva. Apareció por primera vez en 1946 con el título Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager, un psicólogo en un campo de concentración. Los pocos ejemplares de la primera edición se vendieron con rapidez. Debido a ello, enseguida publicaron una segunda edición más numerosa, pero esta vez la obra pasó prácticamente desapercibida, hasta el punto de que la mayoría de los ejemplares se ofrecieron en saldos o terminaron en la guillotina. Parecía incomprensible el comportamiento desigual de las dos ediciones, por eso Frankl consultó a Deuticke, su editor. Para animarlo y aleccionarlo sobre los caprichosos itinerarios de ciertos libros, le contó las peripecias comerciales de la interpretación de los sueños, de Freud, una de las obras cumbres del psicoanálisis, que también pertenecía a su fondo editorial. En 1900 se publicó una primera edición de 1000 ejemplares. 100 se destinaron a reseñas y por tanto solo salieron a la venta 900 ejemplares. Las 900 copias tardaron en venderse 10 años y tiempo después se convirtió en un libro universal. El libro se tradujo al inglés, a pesar del fracaso de la edición alemana, bajo el título From Death Camp to Existentialism, desde el campo de la muerte al existencialismo, también con escasísimo éxito 1955 y 1959. Únicamente se vendieron unos cientos de copias. La Bacon Press lo catalogó como libro enfermo, lo cual significa en el lenguaje editorial un libro sin posibles lectores. En 1961, el profesor Gordon Allport sugirió a Govin Stair, director de la Bacon Press, una nueva edición del libro. La Bacon Press consintió en publicarlo por deferencia de Allport, uno de sus autores estrellas por aquellos tiempos. Pusieron como condición que Frankl añadiera al texto original una breve exposición de los conceptos básicos de la logoterapia. Con este nuevo formato, el libro salió al mercado con el título Man's Search for Meaning, el hombre en busca de sentido. El comportamiento del libro cambió de signo y la obra encontró lectores de forma paulatinamente arrolladora. El éxito de esta edición fue deslumbrante. Hizo olvidar el título original en alemán. Se convirtió en modelo para las nuevas ediciones y en el texto para las siguientes traducciones a otros idiomas. Aunque el estallido definitivo tardó un par de años más, lo recuerda el propio Viktor Frankl. En el año 1963, la Washington Square Press se encargó de la edición de bolsillo con el nuevo título Man's Search for Meaning, y a pesar de seguir ignorado por los grandes periódicos y revistas, los lectores comenzaron a recomendar el libro uno a otro. A partir de ahí se convirtió en un éxito mundial, ya que la obra se ha traducido a cerca de 30 idiomas. Ese giro comercial también manifiesta la paradójica relatividad del éxito del libro enfermo a ser declarado por la Library of Congress en Washington como uno de los 10 libros de mayor influencia en Estados Unidos en el siglo XX, de ser silenciado en las asociaciones y revistas científicas hasta ser considerado por Karl Jasper como uno de los pocos grandes libros de la humanidad. Una opinión similar ya había sido aventurada por el profesor Gordon Allport en el prólogo de aquella primera exitosa edición norteamericana. Recomiendo calurosamente esta pequeña obrita por ser una joya de la narrativa dramática centrada en torno al más profundo de los problemas humanos. Su mérito es tanto literario como filosófico y ofrece una preciosa introducción al movimiento psicológico más importante de nuestro tiempo. Tal vez este último comentario suponga más un halago merecido que un frío juicio científico. No obstante, es justo reconocer que El hombre en busca de sentido merece inscribirse entre las obras cumbre del patrimonio intelectual de la humanidad por la profundidad de sus intuiciones psicológicas, pero también por la belleza de su prosa, y también por ese amable humanismo que retrata con claridad la capacidad de grandeza y de miseria que anida en el interior del hombre, convirtiéndose en un canto esplendoroso a la libertad. Por la mesura de sus juicios y la sutileza de su pluma, Frankl consigue infundir ganas de vivir al contar la bestialidad humana de la vida en el lager. Describe los acontecimientos con la imparcialidad de un testigo. Jamás se arroga la posición de juez. Vale la pena leerlo todavía porque no destila ni una gota del resentimiento del espíritu de venganza y ni siquiera el sadomasoquismo habitual en este tipo de literatura. Joan Baptiste Toreló. En definitiva, El hombre en busca de sentido es un libro sabio, admirable y sorprendente. El libro sorprende porque es mucho más que un texto autobiográfico testimonial. En efecto, aunque narra sucesos vividos por Frankl en los campos de concentración nazis, El hombre en busca de sentido no es propiamente un libro autobiográfico o un libro testimonial, ni por el propósito ni por la intención.
Todavía más, Frankl decidió publicar el libro anónimamente, firmarlo sencillamente con su número de Lager. Fueron sus amigos más cercanos y el editor quienes lo convencieron de lo contrario, argumentando que una publicación de esas características sin una firma que le respaldase perdería credibilidad y carecería de un oportuno sello de autenticidad. Conservamos una prueba evidente de esa determinación de Frankl. En la portada de la primera edición alemana no aparece el nombre del autor, sin embargo sí figura en la portadilla. Es decir, ya se encontraba estampada la portada cuando Frankl aún mantenía su decisión de publicarlo anónimamente. En definitiva y básicamente es un texto de psicología. Así lo declara Frankl con rotundidad desde el inicio. Me serviré de sus propias palabras. El libro procura responder a la pregunta ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? Es contundente, no deja lugar a dudas. Fíjense, el primer apartado del libro. Tras una breve introducción se titula El informe del prisionero número 119.104, un ensayo psicológico. Y el ensayo psicológico comienza así. Debo resaltar en este texto el informe del prisionero número 119.104. No pretende contar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención es describir con mi experiencia y desde mi perspectiva de psiquiatra cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Se trata de un libro de psicología redactado sin la textura de una obra científica, lo cual facilita su lectura, la hace comprensible y amena y sugerente. Es muy común que los temas de psicología resulten sugestivos para el público en general, porque desvelan los orígenes del comportamiento y los dinamismos del psiquismo, permiten bucear por las complejas profundidades del mundo interior. Pues bien, en El hombre en busca de sentido asoma esa sabiduría psicológica casi inadvertidamente, mientras la crudeza de la historia mantiene la atención del lector. Frankl describe con precisión los cambios psicológicos operados en los reclusos del campo. Además, redobla su atractivo porque, no sin cierta paradoja, la psicología del hombre en busca de sentido se asienta sobre la teoría de la personalidad del hombre normal. Por eso me entretuve en detallar las circunstancias de la redacción de Psicoanálisis y Existencialismo. Recordamos que Frankl ya había formulado su pensamiento psicológico y psiquiátrico con anterioridad a su ingreso en el Lager. Todo parecía desbaratarse con la ruptura del manuscrito. Sin embargo, Frankl reaccionó afrontando la vida en el campo como una oportunidad para vivir, sufrir y morir según aquel libro. Es decir, los análisis psicológicos que Frankl efectúa en el campo se rigen por las leyes y las aportaciones de la doctrina contenida en psicoanálisis y existencialismo. Por ello, uno de los mayores méritos del hombre en busca de sentido radica en ratificar y validar la teoría frankliana sobre el hombre. Pero sin radicalizar el juicio, por supuesto, resulta obvio que en aquel laboratorio de seres humanos que era el campo, Jan Samuel, Frankl pudo experimentar situaciones impensadas, insospechadas, para ahondar en el conocimiento del hombre. Él alude especialmente al sufrimiento, presente en el Lager en todas sus modalidades e intensidades. Estudió con detalle sus efectos en el psiquismo y observó cómo algunos reclusos se abatían o degradaban ante el sufrimiento, mientras otros parecían madurar interiormente. De esa observación dedujo que no es el sufrimiento en sí mismo el que madura o enturbia al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Hasta tal punto resulta esencial la postura del hombre que Frankl le arrancó al Lager una gran lección existencial. El sufrimiento en cierto modo deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. En conclusión, arraigan los cimientos de su psicología, el sentido de la vida. ¿Cuál es el concepto de sentido de la vida de Frankl? Conviene precisarlo porque con frecuencia en el lenguaje coloquial el sentido se confunde con el significado. Por sentido de la vida en el habla común tendemos a considerar la filosofía o las creencias personales, la visión global sobre la existencia, los proyectos vitales, en definitiva algo abstracto y omniabarcante. A ese sentido trascendente o general Frankl lo denomina metasentido, o con expresiones similares. Frankl no niega ni reniega el sentido trascendente de la existencia del metasentido, por el contrario, lo presenta como una prueba de la primacía de la dimensión espiritual en la estructura ontológica del hombre y la espiritualidad. Constituye la noción axial de la antropología de Viktor Frankl, pero las funciones del metasentido y las del sentido de la vida son distintas. El concepto frankliano de sentido de la vida no se sitúa tanto en el análisis intelectual de la existencia como en el plano del comportamiento. En algo cercano, concreto, es más, una cuestión de hecho que de fe. Procuraré explicarlo con otro suceso de la vida de Frankl. El horror del Lager creaba su propia jerga. Una de las expresiones más temidas eran los traslados, con el eufemismo de traslado de campo. Los nazis solían encubrir el envío de prisioneros directamente hacia la cámara de gas. En cierta ocasión, el nombre de Frankl apareció en la lista del siguiente traslado. Sus amigos se sentían consternados e intentaron por todos los medios borrarlo de la temida lista. No lo consiguieron, ni Frankl lo consintió.
En la densa espera para subir al camión, Frankel ruega a un camarada el favor de custodiar su última voluntad. Escucha, Otto, si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile en primer lugar que hablábamos de ella todos los días, a todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar, dile que le he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. Eso es el sentido. Esa última voluntad perdería valor de autenticidad si se interpretara en clave emocional o sentimental. Recordemos que son palabras pronunciadas por una persona ante la certeza de una muerte cercana. El sentido de la vida en su acepción frankliana es así de natural. Amores, amistades, proyectos, obligaciones, ilusiones, nostalgias. Todo aquello capaz de servir de palanca para la acción concreta y cotidiana. Y son precisamente esas acciones concretas y cotidianas las que completan el sentido de una vida, el día a día de una vida. No hay nada en el mundo que sea tan capaz de consolar a una persona de las fatigas internas o las dificultades externas como el tener conocimiento de un deber específico, de un sentido muy concreto, no en el conjunto de su vida, sino aquí y ahora en la situación concreta que se encuentra. Aquí se esconde otra de las insólitas sorpresas del hombre en busca de sentido. Se analizan las excepcionalmente brutales condiciones de los prisioneros sobre una falsilla que resalta la importancia psicológica del ordinario. Paradójicamente, la lectura de tanta atrocidad conduce al lector hacia el cumplimiento del deber cotidiano, y esa es la mejor descripción del significado del sentido de la vida en Viktor Frankl. He de reconocer que la historia del libro me distrajo de la vida del autor. Retomo el hilo. Lo abandonamos en aquella maltrecha habitación en la que en diciembre de 1945 dictaba El hombre en busca de sentido, por mediación del Dr. Tuckman, como ya hemos dicho. Frankl retomó su actividad médica en la sección de neurología del Policlínico. El puesto inicialmente provisional pasó a definitivo en poco tiempo. Ese trabajo le procuró la justa holgura económica para alquilar poco a poco otras habitaciones del inmueble hasta quedarse como único inquilino. Esta nueva situación le permitía soñar en la boda con Eleanor Catarina, que se celebraría a mediados de 1947. Al año siguiente ganó la cátedra de Neurología y Psiquiatría en el Ateneo Vienés y a continuación se doctoró en Filosofía. A partir de la década de los 50, la actividad y el prestigio profesional de Viktor Frankl en Austria y Europa Central crece de forma gradual y progresiva. Su naciente notoriedad la ganó por el reconocido éxito de psicoanálisis y existencialismo, su fama de conferenciante profundo y ameno y su valiente postura al no admitir la teoría de la culpa colectiva. El rechazo de la culpa colectiva le costó enfrentamientos con grupos influyentes y algún desencuentro con la sinagoga de Viena. Pero a su vez, ese clima de figura controvertida al que se sumaban sus antiguas controversias con los maestros del psicoanálisis aumentó su reputación como docente en psiquiatría y neurología en la Universidad de Viena. En la década de los 60, el nombre de Viktor Frankl alcanzó resonancia mundial. Arrancó en el seminario que impartió en la Universidad de Harvard en 1961 sobre los fundamentos antropológicos y la técnica clínica de la logoterapia, al aceptar la invitación del profesor Gordon W. Allport. El proceso de la invitación en ese seminario esconde una historia de amistad sincera. Frankl, en deferencia a su antigua amistad y magisterio, enviaba un ejemplar de sus publicaciones a Rudolf Allers, psiquiatra vienés exiliado en Estados Unidos. Allers nunca contestó a esos envíos, sin embargo remitía esas publicaciones al profesor Allport, quien por aquella época gozaba de un acreditado prestigio internacional. Allport conoció el pensamiento de Frankl por los libros remitidos por Allers y así lo invitó a su famosa cátedra. Aquel seminario significó un punto de inflexión en la difusión del pensamiento y las obras de Viktor Frankl. A partir de ahí, por la novedad de sus aportaciones psicológicas y la fama de orador brillante, es reclamado en infinidad de foros de todas las latitudes. Desde esa fecha, los datos documentados de su currículum resultan abrumadores. 30 libros publicados, casi todos traducidos al menos a 4 o 5 idiomas, cerca de 200 invitaciones de distintas universidades en 34 países. Presidente de la Sociedad Médica de Psicoterapia de Austria, alienta y preside los nacientes institutos y fundaciones de logoterapia erigidos en los 5 continentes, director del Instituto de Logoterapia de la Universidad de San Diego, California, y profesor visitante de Harvard, Stanford, Pittsburgh, Filadelfia, Dallas. Recibe la prestigiosa distinción de doctor honoris causa por 29 universidades. ¿Y el futuro? ¿El futuro del hombre en busca de sentido? Le trasladé esa pregunta a Joan Battista Torelló, uno de sus más lúcidos tratadistas y amigo personal de Viktor Frankl. Me respondió que, sin ser profeta, le auguraba un largo recorrido porque este libro no envejecerá o envejecerá muy lentamente, ya que se acerca a las entrañas de las experiencias humanas explicándolas desde su origen constitutivo,
La unidad. Frankel mira más allá de la visión materialista, pues jamás olvida la dimensión espiritual del hombre. Mira más allá de la visión espiritualista, porque jamás olvida su condición de médico. José Benigno Freire, Facultad de Educación y Psicología, Universidad de Navarra. Y esta historia continuará en el siguiente capítulo. No te olvides, si te ha gustado, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones porque es la única forma que tengo de avisarte cuando se vayan cargando los siguientes capítulos. Y por favor, déjame algún comentario, por lo menos déjame el emoticón de la banderita del país del cual me estás escuchando. Un abrazo de tu amigo, Fred Cuentacuentos, nos estamos escuchando próximamente.